Buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar el repaso del curso de literatura y para eso he realizado una línea de tiempo. Esta línea de tiempo permite acomodar todos los periodos que hemos estado viendo. ¿Bien? Entonces, mira, lo primero que vimos durante el bimestre fue el neoclasicismo español. Entonces, yo lo voy a poner acá para que tú tengas una idea de cómo es que sigue la secuencia de escuelas, ¿no? Neoclasicismo, ahí está, ese es lo primero que hemos visto comenzando el bimestre. Y esto aparece en el siglo, mira, siglo XVIII, ¿ya? Entonces, ahí está. Entonces, eso es lo primero que hemos visto. Después hemos visto el romanticismo. ¿Ya? El romanticismo es la primera mitad del siglo XIX, ¿ya? Entonces, vamos a poner así para simplificar, primera mitad y el siglo XIX, Es decir, que va desde comenzando el siglo XIX aproximadamente hasta 1850, ¿no? Eso es como tienes que entender. Después tengo el postromanticismo, que también lo hemos visto. Ya. Seguimos en este periodo del siglo XIX. Entonces, seguimos en el siglo XIX. Y la última escuela que hemos empezado a ver, pero no hemos concluido el tema, sería el realismo. Entonces, ahí está, el realismo. Entonces, sería acá, segunda mitad, ya, siglo XIX. Es decir, que esto va de 1860, 50, por ahí, hasta finales del siglo XIX, es decir, hasta 1890 y tantos. Más o menos ese es el periodo. Entonces, todo esta línea que hemos visto tiene que ver con literatura española, que es lo que hemos revisado en todo el bimestre. Ya, literatura española. Literatura española, ¿no? Entonces, es lo que hemos revisado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es recordar información importante, sobre todo porque estamos cerca a una evaluación. Entonces, recapitulamos. Neoclasicismo, romanticismo, postromanticismo y realismo. Ahí están los periodos. Entonces, ¿qué cosa hemos dicho del neoclasicismo? Hemos dicho que imita al neoclasicismo francés. ¿Ya? Entonces, mira. Imita al neoclasicismo francés. Eso es lo primero. Es decir, que este movimiento no es un movimiento original, sino más bien es una copia, una imitación del neoclasicismo francés. Tiene las mismas características, es decir, que culto a la razón, gusta de la armonía, es didáctico, es decir, busca enseñar, ¿no? Tiene todas esas características igual, pero lo imita. Falto de originalidad. Entonces, si ya tienes esto de acá, podemos poner, ¿no? Carece de originalidad. O sea, no es original. ¿Ya? Carece de originalidad. Ahí está. Entonces, tiene ya otra característica. Recuerda, ahora te voy a decir algo. Mira, yo voy a ir dejando unas marcas que te van a indicar que potencialmente esa pregunta va a venir en el examen. Entonces, tome en cuenta las informaciones que yo te dejo una marquita. Y cuando te dejo esa marca, tienes que repasar. No significa de que no tengas que repasar todo. Lo que significa es que con esas marcas te estoy diciendo lo que potencialmente puede venir. Es decir, un 50% de las preguntas. Entonces, ten en cuenta las marcas que te voy a dejar. ¿Ya? Entonces, ¿qué más sucede acá? Bueno, hay algo interesante, ¿no? En esta época aparece la Real Academia. Es la que controla el arte y luego va a controlar también la lengua, ¿no? Después aparece esto, la Real Academia de la Lengua Española.
Entonces, mira, aparece la Real Academia Española, que es la que se encarga de controlar el arte y las letras en España. Hasta ahora existe. Hasta ahora existe la Real Academia. Siempre, cada cierto tiempo, están produciendo un diccionario que renueva ya todo el léxico español, ¿no? Sacan palabras e introducen palabras. Bien. Entonces, también hay que ver quién es el representante más importante de este periodo, ¿no? El representante. Esto es lo que también vamos a ver. Representante, ¿ya? Entonces, el representante más importante de este periodo es Leandro Fernández de Moratín. Nosotros hemos visto a este autor, ¿ya? Leandro Fernández de Moratín. Yo te hablé de él y te hablé de una de sus obras. ¿Recuerdas qué obra es la que vimos de Leandro Fernández de Moratín? ¿Alguien recuerda qué obra vimos de Leandro Fernández de Moratín? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué obra vimos? A ver, ¿quiénes están ahí en este momento? Está Yanina. Yanina, ¿te acuerdas qué obra vimos de Leandro Fernández de Moratín? ¿El sí de las niñas? Exacto, el sí de las niñas. Muy bien, señorita. El sí de las niñas es la obra que vimos. Pero antes de poner eso, te voy a poner, mira, es el autor más importante de este periodo. Es el autor más importante de este periodo. ¿Ya? Mira. Entonces, esta es mi marca. Esto significa de que tienes que tener en cuenta esta información. Toda esta información, ¿ya? Entonces, su obra, como me ha dicho acá la señorita, es el sí de las niñas. ¿Ya? El sí de las niñas. Yo te conté la anécdota, te conté qué cosa sucedía. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio todo esto? ¿Ya? Entonces, recuerda el tema. El tema era el casamiento concertado por los padres. Ese era el tema. El casamiento concertado por los padres, ¿ya? Es decir, que los padres obligan a los hijos a casarse según sus conveniencias. Entonces, mira, una cosa más te tengo que agregar, ¿ya? Una cosa más, para que quede. Esta obra, como es neoclásica, respeta las 3 unidades clásicas del teatro, ¿ya? Entonces, eso hay que ponerlo, por si acaso. Entonces, mira, respeta las 3 unidades clásicas del teatro. Respeta las 3 unidades clásicas. ¿Te das cuenta? Ahí está. Entonces, mira, ¿qué pasaba con el sí de las niñas? Bueno, la historia era de una señorita de 16 años, ¿recuerdas? ¿No? Paquita, que había sido prometida a un hombre muy mayor, de 56 años me parece. Y y esto lo hacía la mamá. ¿Por qué hacía la mamá esto? ¿Qué quería? Quería dinero. Entonces comprometía a su hija forzadamente, ¿no? Ella en realidad no quería casarse con este hombre mayor porque le llevaba muchos años. Si tú mismo te das cuenta que cuando una tiene 16, ¿no? Y la otra persona tiene, pues, 50 y tantos, en este caso muy mayor, 54, 59. Hay una gran diferencia, pero a la mamá no le importaba. Entonces, ¿qué hace? Fuerza ese matrimonio. Pero Paquita ya estaba enamorada de otro joven, ¿no? El joven Félix, que en realidad era Carlos, y resulta que el joven viene
y rescata a Paquita, y entonces don Diego, que es el hombre mayor, intenta detener, pero se descubre que es su sobrino, ¿no? ¿Recuerdas? Descubre que es su sobrino y al final se da cuenta de lo ridículo que es esto, ¿no? De querer casarse con una chiquilla, además de interponerse en el amor de su sobrino con la joven Paquita. Y eso hace que él más bien apoye a su sobrino y le dé dinero y le diga casa, ¿no? Entonces, la obra, ¿qué nos enseña? Que si no hay amor, pues no sirve ese matrimonio, ¿no? Y que los padres no deben intervenir en la decisión de sus hijos en cuanto a quién amar y no amar. Mira, que es una obra del siglo XVIII, pero ya habían esos problemas, ¿no? Entonces, esa es la obra, el sí de las niñas, ¿ya? Por eso te decimos, ¿no? El casamiento concertado por los padres. Ese es el tema. Ese es el tema de la obra. Y respeta las 3 unidades clásicas del teatro. Recuerda, es unidad de acción, unidad de tiempo y unidad de lugar. Esas son las 3 unidades clásicas del teatro español, del teatro neoclásico. Entonces, sigue toda una norma, ¿no? Bien, entonces ahora veamos romanticismo. ¿Ya? Veamos romanticismo. Mira, voy a hacer acá una, por si acaso, no te vayas a confundir. Vamos a hacer así. ¿Ya? Así sencillo. Bien, entonces, terminado el neoclasicismo, se llama periodo de la decadencia, España pasa a lo que se llama su recuperación. ¿Ya? Entonces, esta recuperación, que es el romanticismo, el postromanticismo y el realismo, pero en realidad vamos a llamarlo romanticismo y realismo, se va a llamar resurgimiento. Es decir, si tú retrocedes a lo que hemos estado viendo en clases anteriores, vas a recordar que el Renacimiento y el Barroco se le llamó siglo de oro, porque era el de mayor esplendor. El neoclasicismo, por lo tanto, se transformó en una época de decadencia. De decadencia, ¿por qué? Porque solo imitaba a lo francés. Pero aparece el romanticismo y España surge otra vez. Surge otra vez y entonces España entra al romanticismo, luego al realismo y este periodo se le va a llamar resurgimiento. De esa manera funciona. De esa manera hay que entenderlo. ¿Bien? Entonces ponemos, ¿no? España ya inicia su recuperación. Es decir, sale de la crisis en la que se encontraba. ¿Ya? Y entonces tienes que acordarte esta información. Al romanticismo y al realismo, que es posterior, ya se le conoce como el periodo de resurgimiento. Ahí está. Entonces, eso es lo que va a suceder. Aparece el periodo del resurgimiento. ¿Ya? Entonces, recuerda eso. Recuerde esa información. ¿Ya? Romanticismo y realismo se le conoce como el periodo del resurgimiento, ¿no? Un renacer de lo que es la literatura en España en ese momento. Eso es lo que va a suceder. Bien, entonces, aparece el resurgimiento, pero también surgen nuevas formas de escritura. ¿Qué aparece? Bueno, mira, aparece en ese momento la literatura de costumbres, el costumbrismo. El costumbrismo es parte del romanticismo, ¿ya? Entonces, mira, aparece el costumbrismo. Ahí está, aparece el costumbrismo. ¿Qué cosa es el costumbrismo? Bueno, el costumbrismo es un género en el cual se relata o se retrata las costumbres de la sociedad de ese tiempo. O sea, las actividades, por decir los carnavales, la fiesta del Señor de los Milagros, si fuera Lima, ¿no? Las carnavales, la fiesta del Señor de los Milagros, cómo es la gente. Eso es el costumbrismo. De esa manera se manifiesta. ¿Bien? Entonces, de eso habla, escribe sobre eso, las costumbres, la sociedad, lo que sucede en ese momento. ¿Quién es el mejor escritor costumbrista? El mejor escritor costumbrista es Mariano José de Lara, que también pertenece a ese periodo. ¿Ya? Entonces, Mariano José
de la... ¿ya? Es el mejor de ellos, de los costumbristas. Ahí está, ¿te das cuenta? Entonces tiene ya otra información. Pero voy a poner por si acaso. Recuerda que te estoy diciendo que estas marcas que estoy poniendo indican de que potencialmente pueden venir en el examen, así que tienes que tomarlas en cuenta. ¿Ya? No significa de que no debes estudiar lo demás, significa de que tienes un buen porcentaje de preguntas que va a venir. Bien, entonces, sin embargo, aparte de que él es el mejor escritor costumbrista, el más importante en realidad es otro, ¿ya? Es este señor, José Zorrilla y Moral. Él es el escritor más famoso de ese periodo y tiene una obra importante. Esta obra importante se llama Don Juan Tenorio, ¿no? También te conté la historia de Don Juan Tenorio, la clase anterior, en donde hablamos de que era un joven, pues, pillo y truán, ¿no? Que hace una apuesta con don Felipe Mejía, en el cual dicen que al cabo de un año, ¿quién ha conseguido más chicas, más novias, ¿no? Eso es lo que sucede en la obra. Entonces, él, pues, obviamente, no respeta a las mujeres, ¿no? No respeta a las mujeres, más bien es un tipo que juega con los sentimientos de las mujeres. Es un típico mujeriego, ¿no? Te hablamos de que el Don Juan era el típico mujeriego, ¿ya? Eso es lo que representa, ¿no? El Casanova, el mujeriego. Es el típico mujeriego, este personaje. La cuestión al final es que Doña Inés, que es una monja, reza por él y evita, pues, que sufra penurias. Entonces, en el romanticismo, recuerda, estamos frente a ciertas características específicas, ¿no? Individualismo, es nacionalista en España, el romanticismo, trata temas históricos, ¿no? El teatro tiene y la poesía tiene la supremacía, escriben más teatro y poesía que novela. Eso es lo que más prima en este periodo. Bien, entonces, igual, vamos a separar así la información. Y ahora vamos a lo que es el post-romanticismo, ¿ya? Entonces, está el romanticismo y hay una prolongación de la escuela, es decir, se prolonga un poco más. En realidad no debería haber sucedido eso, pero en España se da esta particularidad del romanticismo, sigue un post-romanticismo que se va a llamar, en cierta forma, un tardío, ¿no? Es un romanticismo que ya está fuera de época. Entonces, vamos a poner acá, romanticismo tardío, que es como se le conoce. ¿Ya? Romanticismo tardío. Entonces, ya es pasado el romanticismo que sucede. ¿Y cuál es el representante más importante de este periodo? Pues es el poeta más importante es Gustavo Adolfo Bécquer, que también lo hemos visto, ¿no? Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Ya? Él es el poeta más importante de este periodo, en realidad del siglo XIX incluso. ¿Ya? Es el poeta más importante del siglo XIX. Entonces, eso también podemos ponerlo, ¿no? Podemos agregar esto acá. Es el poeta más importante del siglo XIX. Ahí está. Del siglo XIX. Entonces, esa es una cualidad de él, ¿no? Pero también había yo dado otra información, que era el segundo poeta amoroso más importante también. Eso también lo había dicho, ¿ya? Que era el segundo poeta amoroso más importante. Entonces, esa información la voy a poner. Ya, es el segundo poeta amoroso más importante.
¿Quién es el primero? Uno de ustedes me dijo quién era el primero. A ver, ¿quién fue en la clase anterior? Uno de ustedes me ayudó. Yo pregunté quién era el primer poeta amoroso más importante. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál es? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál era el primer poeta amoroso? ¿Recuerdan? ¿Sí me lo dijeron una de ustedes? ¿Quién es el primer poeta amoroso? A ver, voy a preguntar. ¿Nadie se acuerda? Farid, ¿te acuerdas? Farid, ¿cuál es el poeta amoroso más importante? Jairo, ¿no recuerda? Bien, ahora lo voy a poner entonces, ya que no recuerda, pero la clase anterior me dijeron quién era el poeta más. Bueno, es este señor, Garcilaso de la Vega. Él es el poeta más importante, el poeta amoroso más importante. Él pertenece al Renacimiento y está dentro de una de las escuelas de la lírica renacentista española, que es la escuela petrarquista, ¿no? Entonces, ese es el primer poeta amoroso, ¿ya? Entonces, mira, Garcilaso de la Vega es el primero. Entonces, recuerda que te estoy colocando para que tengas la información, ¿ya? Entonces, es el segundo poeta amoroso más importante. El primero es Garcilaso de la Vega. Y es, sí, el poeta más importante del siglo XIX. Bien, entonces, eso hay que tener en cuenta. También hay que tener en cuenta esta información que te puede servir, que su musa inspiradora era Julia Espín, ¿ya? No debo poner que, sino voy a poner su musa inspiradora fue Julia Espín. Bien. Entonces, ¿cuál era la obra? La obra de él era, la más conocida eran las famosas rimas, ¿no? Y leyendas también. Entonces, son las obras más conocidas de este amigo, Becker. ¿Ya? Entonces, está la información. Ya, recuerda, te estoy dejando las marcas para que sepas cuáles potencialmente van a venir el examen. ¿Ya? Entonces, tienes una idea ahí, repasando, vas a poder recordar y vas a poder resolver. No es mucha la información que te estoy colocando. Estoy colocando más o menos poca información para no cargar. Pero si haces un pequeño repaso acá, te vas a dar cuenta de que sí te vas a hacer. Bien, entonces, acabado por romanticismo, entramos a lo que es el realismo, ¿ya? Y en el realismo, pues, predomina la razón sobre el sentimiento. Es decir, es todo lo contrario a estos dos movimientos, ¿ya? No a este, sino a estos dos. Entonces, acá predomina la razón sobre el sentimiento. Así es. Esto es una característica definitoria del realismo, ¿no? Es una característica importante del realismo, porque nos permite identificar. Bien, entonces, ¿qué más? Bueno, primero que nada, que el Fernán Caballero, es decir, recuerda que esto es un seudónimo, porque era una escritora, ¿ya? Fernán Caballero, su nombre era Cecilia Boll de Faber, ¿recuerdas? ¿Ya? Es la iniciadora del realismo. Es la iniciadora del realismo. O sea, ella es la que inicia el realismo en España.
¿Con qué obra inicia? Pues lo inicia con la regenta, no, la gaviota, perdón. La gaviota, esa es su obra. Con esta obra, que es la más importante, ella inicia el realismo en España. ¿Ya? Entonces, el realismo en España surge gracias a una mujer que usa un seudónimo, porque ella en realidad no se llama Fernán Caballero, sino se llama Cecilia Boll de Faber, sino que usa el seudónimo por los prejuicios de la época que no tomaban en serio a las mujeres que escribían. ¿Bien? Y entonces ella inicia el proceso de realismo. Entonces, ¿quiénes más están en ese periodo? Bueno, está pues Emilia Pardo Bazán, otra escritora. Ya, es otra escritora que escribe Los Pasos de Ulloa, ¿no? Que es una novela importante dentro del periodo, ¿no? Ella es positivista, entonces tiene una visión científica de la literatura. Ahí está, Los Pasos de Ulloa. Y obviamente tenemos que hablar de este escritor, Leopoldo Alas Clarín. ¿Ya? Recuerda que Clarín es su seudónimo también, ¿ya? Y escribe la mejor novela del siglo XIX, ¿ya? Esta mejor novela es La Regenta, de conté de historia también, ¿no? Trata sobre la infidelidad. Sobre eso trata esta novela, ¿ya? Y es considerada la mejor novela del siglo XIX, español, obviamente, ¿no? No mundial, española del siglo XIX. Ahí está. Entonces, toda esta información, también te pongo tu marca para que sepas. ¿Ya? Te dije, ¿no? La regenta habla de, esta mujer es esposa de el regente, por eso se llama, le dicen la regenta. Y ella, esta mujer llamada Ana Osores, pues está casada con el regente Víctor Quintana, que es un hombre mucho mayor, un hombre opaco, que no la llena, no la estimula, y ella empieza a aburrirse. Y entonces surge, pues, la infidelidad de ella, ¿no? Pero lo que intenta la novela es mostrarte qué cosa, la hipocresía de la sociedad, ¿no? Cómo la juzgan, la condenan y le dan la espalda. Entonces, es una novela amplia, generó mucho escándalo en su tiempo, pero también es una novela muy importante. Por eso se le considera la mejor novela del siglo XIX, por cómo refleja en sí la sociedad española. Entonces, estos son los 4 periodos que hemos revisado durante el mes, durante la unidad, ¿no? Y este es de recuperar para que tú puedas repasar. Entonces, vamos a recapitular un poquito y mira, tenemos acá neoclasicismo siglo XVIII, recuerda que imita al neoclasicismo francés y por lo tanto carece de originalidad. En este periodo aparece la Real Academia Española, ¿no? Hay que recordar que este periodo se le llama como la decadencia. Y tenemos a un representante que es el más importante, que es de Andros Fernández de Moratín, ¿no? Es el autor más importante de este periodo. Yo te había dicho que a él lo consideraban un traidor, ¿no? Porque en realidad él estuvo durante la invasión de Napoleón, o por lo menos del hermano de Napoleón a España. Tiene la obra El Cid de las Niñas, que habla acerca del casamiento concertado por los padres. Es una obra que respeta las 3 unidades clásicas del teatro, ¿no? Todo sucede en poco tiempo, Bien. Entonces, el romanticismo, primera mitad del siglo XIX, España inicia su recuperación, ¿no? Napoleón ya no está. El romanticismo y realismo se le conoce como el periodo del resurgimiento, es decir, España está recuperándose de la época del neoclasicismo. Aparece el costumbrismo, que es un género que narra las costumbres de la época para cuestionar o para alabar. Y el mejor escritor es Mariano José de Lara. Bien, también tenemos acá que José Zorrilla y Moral escribió el famoso Don Juan Tenorio, que es una obra
que nos habla acerca de que del típico mujeriego, ¿no? Del típico hombre que no respeta a las mujeres. Después tenemos el postromanticismo, que es también en el siglo XIX, llamado romanticismo tardío, y tiene como representante más importante a Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Acá lo decimos, es el poeta más importante de todo el siglo XIX, o sea, todo este periodo. Y es el segundo poeta amoroso más importante, ¿no? El primero es Garcilaso de la Vega, que pertenece al Renacimiento, a la escuela petrarquista. Su musa inspiradora es Julia Espín, y tiene dos obras famosas, Rimas y Leyendas, ¿no? Una es lírica y otra es prosa. Y luego tenemos el realismo, que aparece ya en la segunda mitad del siglo XIX, hasta finales, o sea, 1890 y tantos, y predomina la razón sobre el sentimiento, a diferencia de estos dos movimientos. Y tiene Fernán Caballero, que es una escritora, este es un seudónimo, ¿no? Que es la iniciadora del realismo. Su obra más importante de ella es La Gaviota. Y a Emilia Pardo Bazán, que tiene la famosa novela Los Pasos de Ullón. Y hay que sumarle a Leopoldo Alas Clarín, que escribe La Regenta, considerada la mejor novela del siglo XIX. Bien, bien muchachos, entonces, hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? Nilton, Brenda, ¿alguna duda? Todo claro, profesor. ¿Todo claro? Entonces ya saben que tienen que poner énfasis en lo que he marcado. Yanina, ¿todo claro? Dairon, ¿todo claro? Todo claro, profe. Bien, muy bien, John, Jesús, Sarmiento, ¿todo claro? Abraham, Mario, Jairo, muy bien, Giancarlo, muy bien. Entonces, Melanie, Sandra, Araceli, Farid no has hablado nada. Muy bien, Araceli, bien, Melanie, Milagros, Gabriela. Bien, muchachos. Ya, muy bien, Uciel, muy bien, Jesús. Ya. Entonces, ahora terminamos y les mando la foto por si algo no han podido copiar o algo no se ve muy claro. Bien, muchachos, entonces cuídense y recuerden que tienen que estudiar para el examen. Nos vemos la próxima semana. Muy bien, gracias. Aurelio.